¿Dónde están paraditos? Vayan conmigo, por favor, al Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 16, versículo 10 al 12. Y obviamente día sábado, día de estudio, todavía estamos trabajando en la primera epístola, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Leemos de todos modos aquí en Lucas 16, 10 en adelante, 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pueden sentarse. Gracias por dedicar este tiempo para el Señor. Parece mentira, parece chiste, parece broma, de que aún entre los injustos, aún entre los que actúan mal, se dan cuenta quién es mejor para hacer las cosas malas. Digo otra vez, entre los mismos malos se dan cuenta quién es mejor de todos para hacer las cosas malas, y a este le encargan que vaya a hacer cosas más malas todavía. Oye, si quieres que ese lugar se robe bien, dile a fulano, este es bueno para robar. Fíjense esa contradicción. Este es bueno para robar. Están alabando las habilidades, no las actitudes de aquella persona. Ahora imaginémonos en el Señor. Que el Señor tenga la confianza, como predicaba yo en la mañana, estuvimos en una reunión de concilio. El hermano que llevó una reflexión de unos 15 minutos, hablaba sobre Moisés. ¿De dónde podríamos nosotros en estos días elegir a Moisés para que fuera líder de nada? Oye, ¿por qué no ponemos al hermano Moisés? Ah, está bien. ¿Y qué sabe hacer el hermano Moisés? Bueno, su mamá lo regaló y se fue a la casa de Faraón. Oye, pero Faraón pues es el enemigo nuestro. Sí, pero ahí se fue. Ahí se instruyó con ellos. Estuvo allí 40 años y salió huyendo porque mató a un soldado egipcio. Espérame, ¿y a él quieres que lo elijamos? Sí, no, espérame, falta todavía. Luego allá en el monte Horeb, Dios mismo vino y le habló a él. Le habló a Moisés. Y Moisés, cuando el Señor lo enviaba que fuera a sacar a su pueblo, que estaba oprimido allá en Egipto, Moisés dijo que él no quería ir porque era tartamudo. Espérame. Regalado al principio, asesino, fugitivo, se va a huir al desierto. Y allá en el desierto el Señor le habla. Yo como que no le creo mucho que Dios le haya hablado. Si este hombre tiene tantas cosas malas. Sí, pero luego se vino, sacó al pueblo, pero no se vino solo, se vino con su hermano Aarón y su hermana María. María era la mayor de ellos. O una mujer era la mayor de ellos, sí. Entonces, ¿quién era el líder? Pues Moisés. Pero como Moisés, y ya sabemos las contradicciones que se van dando. No lo admitiríamos como un pastor en estos días. Y si llegara Moisés a querer reunirse en algún lugar con nosotros, tampoco creo que no, pero este que no viene de asesino, que no viene de haber sido criado en una mala familia, pues, y todo eso, y ahora resulta que Dios le habla. Bueno, Dios le habló. Entonces, ¿qué hacemos con este? Pues, para mí que no sirve para pastor, diríamos nosotros. Y yo ya lo he dicho varias veces y lo puedo decir aquí en cámara. En serio, hemos pasado por todas las cosas terribles de la vida, pecados horribles delante del Señor. Y aún así el Señor tuvo misericordia, pero por su misericordia, y nos ha puesto en lugares altos. En mi caso, si ustedes conocieran mi vida pasada, dirían, ¿cómo es que ahora este es pastor? ¿De dónde? ¿De dónde? Y así muchos. Y ahora procuramos predicar nada más la verdad. Fuimos
hacer las cosas injustas. Fuimos buenos para hacer las cosas malas. Fuimos terribles. Y yo, es una expresión que tengo seguido, le digo a mi esposa, cuando de repente nos damos cuenta de algo, de alguien que anda en algún pecado feo, terrible, o sencillamente que deja de ir a la iglesia. Me dice ella, pero entonces, ¿y cómo? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, agradezcámosle a nuestro Señor que Él nos tuvo misericordia. Porque así como a ellos, bien pudo habernos aplastado a nosotros. Pero aún así mi Señor tuvo misericordia. Y por la misericordia de Él, a pesar de nuestra ignorancia y de nuestra falta de fe, el Señor se puso Él enfrente de nosotros. Y Él se hizo cargo que sobre Él cayeran las burlas nuestras. Veamos cómo dice ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Fíjense cómo es el ministerio de Pablo. Conocemos quién era Pablo. Terrible el hombre. Lo único que no nos aparece de Pablo, yo he buscado y he preguntado y he buscado con otros escritores a ver qué hay, si es que a Pablo se le atribuye el asesinato de alguien. Pero de manera literal no aparece. De manera literal no encontramos de que Pablo haya matado a alguien. Pero sí, Pablo era el autor intelectual de muchos asesinatos. Porque él era el que se encargaba de dirigir a la gente que iba y cometía los asesinatos. Pero aparte de eso, Pablo todo el tiempo se cuidó, tal vez hasta donde alcanzamos a leer, se cuidó él de no ser el que él ponía mano, ponía espada pues sobre las personas. Pero sí era el que ordenaba los asesinatos. Sabemos que uno de los mandamientos dice: no matarás. Y Pablo se cuidaba mucho de cumplir la ley. Entonces, si vemos acá, el ministerio de Pablo no es que Pablo haya sido hermoso, perfecto, digno, que no fallara y que el Señor lo hubiese tomado. Y esto escuchémoslo para cuando nosotros se nos recalca nuestro pasado. Cuando estamos parados aquí o cuando bajamos de acá y alguna persona nos haya visto predicar la palabra del Señor: ah, sí, pero mira cómo eres. Ah, sí, pero acuérdate cómo eras. Ah, sí, pero es que no se trata de mí. No se trata de lo que yo haya hecho, aunque qué mejor, aunque qué más. Yo nunca hubiera querido cometer los errores que cometí en contra de mi Señor, lastimándolo de la manera que lo hice. Pero si el Señor no me hubiera perdonado el montón de cosas que el Señor me ha perdonado, tal vez el amor mío hacia el Señor no fuera tan grande, porque sabemos que es claro, la palabra dice: al que más se le perdona, más ama. Aquella persona que el Señor lo ha sacado de unos desórdenes de la vida es el que más ama al Señor por la grandeza del perdón aquel. Ahora, el que ha vivido una vida sin alcohol, sin drogas, sin andar aquí, sin nada de esas cosas, y llega uno de repente a la iglesia, se sienta: bueno, qué bueno que vino a la iglesia, hermano, y tiene que arrepentirse de tanto pecado. Pero ¿cuál pecado si yo no siento que yo haya hecho nada? Y entonces empezamos a poner nuestras excusas. Y en términos humanos sería válido. En términos espirituales no. Todos necesitamos del perdón del Señor. Pero fíjese que lo que dice Pablo, que en el ministerio, donde dice el ministerio de Pablo, la palabra ministerio no significa otra cosa más que el servicio de Pablo. Y muchos hemos llegado a equivocarnos o a malentender, o se le ha dado un sentido diferente a la palabra en los días de hoy, donde mucha gente dice el ministro. No es otra cosa que el servidor. Pero nos gusta la palabra enorme, grandísima. Se oye: ay, llega el hermano ministro. Entonces, pero la palabra es nada más el servidor, el servicio de Pablo. Y dice Pablo, fíjese de qué manera empieza en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció. O sea, no era la fuerza de Pablo. O sea, el que me hizo útil, el que me dio una razón para servirle a Él mismo. Yo no tenía razones para servirle al Señor, está diciendo Pablo, aún por medio de la ley. Porque Pablo, como dije, era un defensor de la ley, pero exageradamente correcto. Fariseo de fariseos. O sea, hijo de un padre de él mismo.
que era fariseo. Y dice, doy gracias al que me dio la fortaleza, o sea, al que me fortaleció, y a quién más está agradeciendo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, o sea, poniéndome a servicio de Él. Cuando llegamos a entender, como tantas veces he repetido, Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurado el pobre de espíritu, porque éste recibirá el reino de los cielos. Con el simple hecho de reconocer de que yo no lo sé todo, que yo no tengo toda la rectitud espiritual, que yo no soy perfecto, que yo no soy mayor que ustedes pues espiritualmente. ¿Cuántas veces lo he repetido? Cantidad de veces, y me pego a lo que dije. Reconocer y decir al Señor, Señor, yo solo no puedo. Señor, me cuesta. Señor, manda a alguien que me enseñe más. Manda a alguien, Señor, que me mantenga recto en tus caminos. Que yo, Señor, no me salga ni a la izquierda ni a la derecha. Padre, no me sueltes de tu mano. Porque si yo me agarro de tu mano, yo me voy a soltar. Soy débil, Señor, ayúdame. Y los ataques de cualquier persona, Padre, que me diga que yo no aquello, que yo no esto, que yo no acá, se les olvida que el que me escogió fue el Señor, no por mí. Porque por mí yo ya estuviera muerto. Que es la única recompensa que merezco. La muerte, como todos ustedes, como todos los que nos están viendo, es la recompensa. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor, como digo aquí, dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice, Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero ¿de dónde me sacó el Señor? El versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Las dos palabras esas se explican a sí mismas. En ignorancia y en incredulidad, hermano. Eso que usted está haciendo, perdóneme, pero es pecado. Y usted, hermano, es pecador con la cosa que está haciendo. Hermano, pero aquí lo dice en la palabra, hermano, yo no sabía eso. Yo era un ignorante de la palabra. Yo pensé que estaba haciendo bien. Gracias por abrirme los ojos, hermano. Ya no voy a hacer eso que estaba mal, porque ya estoy viendo que es pecado. Caso contrario, hermano, eso que estás haciendo es pecado. ¿Cómo se atreve, hermano, si yo tengo un ministerio? Yo soy una persona de un alto grado espiritual. ¿Cómo me viene usted a decir eso a mí? Hermano, si a mí la gente me admira, la gente me respeta, tengo palabra del Señor. A mí el Señor, y empezamos a autojustificar nuestra ignorancia con nuestros propios atributos, y cuánto yo peleo en contra de eso. Porque el Señor hace muchos años, de allá antes del 2012, yo empecé a ponerme yo mismo en esa situación, a creer que tal vez por el conocimiento de la palabra yo estaba en un nivel espiritual más alto. Y ya conocen mi testimonio del 2014 más o menos. Del 2012 empezó, de ahí por el 2012 empezó la advertencia. 2014 el Señor me deja inútil y me levanta hasta el 2017. Y del 2017 para acá ha sido una batalladera, gracias al Señor por el aguijón de la carne. Entonces aquí viene esta persona, hermano, ¿cómo te atreves si yo tengo tanto ministerio, tantos años de instituto? Soy pastor, soy ministro y tanta cosa. Bueno, hermano, perdóname, pero la palabra dice que es pecado lo que estás haciendo, por lo tanto eres pecador. No, a mí no me va a venir a ninguna persona que sea menor que yo a venirme a decir que estoy mal y a decirme esto y a malutilizar la Biblia para poderme dar a mí de bibliazos. Acepto. Cuando la corrección es bíblica, por supuesto que sí lo acepto. Y trato de enmendar, pero tampoco voy a poder enderezarme yo mismo en tan poco tiempo. Llevo tiempos y todavía hay cosas con las que sigo batallando. No me refiero a pecados. No me refiero a pecados grandes, me refiero a debilidades, errores y cosas que suceden. Pablo mismo lo dijo, las cosas que no quiero hacer, eso hago. Pablo también se lamentaba de la misma manera que yo lo hago. Allá en Filipenses 1, 29 y 30, no lo busquen, yo se los leo.
1, 29 y 30, uno de mis versículos favoritos. Si lo alcanzan a leer, pues si lo alcanzan a encontrar, pues adelante. Pero allá en Filipenses 1, 29 y 30, se los pongo acá. Ahí está en letra azul. Dice, porque a vosotros, fíjense, porque ni siquiera el arrepentirnos es nuestro. El seguir, el seguir a Cristo, el seguir a Jesús, no fue por voluntad de Pablo, fue por voluntad del Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 26, encontramos cómo Pablo da el testimonio de lo que a él le sucedió cuando el Señor le habló, que Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y sabemos que Jesús ocupó su nombre primero y le dijo, yo soy Jesús, a pesar de que podría haberle dicho, soy Cristo, soy el ungido de Dios. Le dijo, soy Jesús, soy el Salvador del mundo. Soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fueron mis palabras también hace muchos años, que yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún con todo mi conocimiento igual que Pablo, aún con todo esto igual que Pablo, pero yo vivía en una ignorancia, una autoignorancia, encerrado en mí mismo. Pablo dice, porque a vosotros, fíjense la descripción de eso. Imaginémonos si Pablo estuviera parado en este momento aquí frente a ustedes, a la congregación. Pablo diría, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, fíjese, aún el creer es el regalo de nuestro Dios para nosotros, dice, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Aún sigue habiendo conflictos dentro de mí, está diciendo Pablo. Luchaba Pablo en contra de los conflictos que habían en él. Una de las cosas que debemos de saber, que para servirle, o sea, para ministrar al Señor, para que entendamos la palabra esa, que ministrar es servir. Una de las cosas que necesitamos para poder ministrar al Señor es que nosotros necesitamos saber, es que no necesitamos, oiga bien, no necesitamos toda la sabiduría que nosotros consideremos que tenemos. No la necesitamos, porque mucha de esa sabiduría es humana, y la sabiduría humana nos obliga a pensar que nuestro nivel espiritual es mayor que el de las otras personas. Oh, no, pero es que a mí el Señor esto. Oh, no, pero es que a mí el Señor esto. Oh, no, pero es que... Y empezamos a adornarnos nosotros de nuestra propia justicia, que era lo mismo que hacía Pablo. Y Pablo terminó confesando, como dice acá, porque a vosotros, o sea, a nosotros, de parte de Cristo viene el regalo, no solamente de que creamos en Él, sino también que suframos por Él. Ahora, el conflicto que yo tengo, dice Pablo, también lo van a tener ustedes. Lo que ven que a mí me pasa, les va a pasar a ustedes. Ahora, ¿quién soy yo siquiera para compararme con Pablo? Y reclamar yo que mi nivel espiritual es mayor que las demás personas. ¿De dónde puedo yo sacar eso? Es un imposible. No puedo hacerlo yo de esa manera. Yo no conozco la oración de las demás personas, no conozco la dedicación que tienen, no la conozco. Ahora, si hay ignorancia en cuanto a la Biblia, allí sí, ese es mi trabajo. Imagínense esto. Si de repente hay un grupo de personas que se dedican a reparar automóviles, y no dije mecánicos, personas que se dedican a reparar carros, y entre varios están ahí, que escuchan que hay un ruido, levantan la tapadera del vehículo, del frente, el motor, a ver, dale la llave, y el que le da la llave se viene para acá también, y están todos escuchando. Pero luego llega otro por ahí, que también sabe mucho de vehículos, y este sí es mecánico. Se acerca y les dice, el problema que tienen ustedes ahí es este, y este, y este. Este es el problema que tienen. Y le dice, ay, ¿a poco te crees la gran cosa? Pues bueno, sé de mecánica, soy mecánico, llevo años trabajando, muchos años, 15, 20 años trabajando en vehículos. Claro que sé de lo que estoy hablando. Entonces, si las personas aquellas empiezan a contradecir a esta persona que sí sabe, en cuanto a mecánica estoy hablando. Y siempre doy ejemplo de mecánica porque trabajé por años trabajé en vehículos.
Entonces imaginemos esta persona viene y le dice, está bien, no quieren escuchar las verdaderas razones del problema que tienen, está bien, yo me voy, no hay problema, quédense con su ignorancia y su falta de fe. Aquellos se quedan. Pero si reconocieran que en realidad aquel hombre es cierto, yo este hombre lo conozco, sabe mucho de esto, escuchémosle lo que él está diciendo. Y empiezan aquellas personas a ver, explícanos, dinos, porque a nosotros nos cuesta. Es este el problema, a ver, cámbienle eso. Y se lo cambian y empieza a funcionar y dice, gracias. Gracias porque nos sacaste de la ignorancia. Gracias porque nos sacaste de lo que estábamos. Pero aquella persona, sabiendo lo que sabía, ya estaba dispuesto a alejarse de ellos. En vez de insistirles. Ahora, bíblicamente mi trabajo, ¿cuál es? Es insistir. Insistir y seguir insistiendo. Perdón, pero todavía la gripe está afectando un poquito. Y Pablo continúa ahí diciendo, oiga esto. Pero, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios mío, qué regalo tan más grande para este hombre, para Pablo. El 14, pero la gracia de nuestro Señor. O sea, no se trata de nosotros. No hay pecado. No hay pecado más grande que la gracia del Señor. Si hubiera algún pecado que el Señor no perdona, o arreglo esa palabra, si hubiese algún problema que el Señor no perdonase, quiere decir que la gracia del Señor no es perfecta. Quiere decir que el perdón del Señor no es infinito. Claro, siempre y cuando haya vida, muriendo, cerrando nuestros ojos, el último suspiro se acabó, cualquier oportunidad que pudiéramos tener delante del Señor. Entonces venimos delante de nuestro Dios y le decimos, gracias Señor por la gracia, gracias Señor por lo que nos diste, porque todo lo que nos has dado, Señor, abunda más para nuestra fe, mucho más que el pecado en el que podamos caer y podamos fallarte, Padre bendito santo. Jamás lo permita. Pero Pablo se encarga de esto. En las palabras de Pablo, en las 14 cartas paulinas, se le llama así porque fue lo que Pablo escribió. En las 14 cartas paulinas, esta oración, estas líneas se repiten 5 veces. O sea que Pablo está consciente que lo que él está diciendo es verdad de Cristo, es verdad del Señor. Y dice, palabra fiel, o sea, palabra verdadera. Y no solamente verdadera, sino que también digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra de verdad y digna de ser recibida por todos. Cuando dice todos, la palabra es una absoluta. Y muchas veces nos cuesta aceptar. Y yo digo que es algo que tenemos que ir trabajando en nuestra vida cristiana. De que pensamos que hay personas que están bajo nuestro nivel espiritual. Y nosotros lo creemos la gran cosa, pues. Y vemos a aquellas personas y lo hacemos así con desprecio. Decía hace un ratito, yo sé que estoy grabando esto. Y como les digo yo, tal vez como cristiano, como pastor, como líder, que el Señor me haya permitido, a pesar de mi ignorancia y de mi incredulidad, igual que Pablo, las cosas que hice, las hice en ese error. Entonces, imagínense, así como no hubiéramos elegido a Moisés para pastor en estos días, y esto lo digo yo de manera personal, porque soy pastor y maestro y estoy al cuidado de una congregación que le pertenece al Señor y debo de cuidarlos a todos. Por eso lo voy a decir así, me vean donde me vean. Entre nosotros es aceptable muchos de los errores. Si alguien dice,
ay hermano, yo antes era un borracho, pero hoy le sirvo al Señor. Y hemos visto que aquella persona le sirve al Señor. Y no hay duda en nosotros. Ver cómo este hombre, hermano, yo antes era un ladrón, mire, yo me metía en las tiendas, yo me robaba lo que fuera y lo iba a vender por lo que fuera con tal de tener un dinerito para ir a comprarme una droga. Para eso robaba yo. Pero el Señor me liberó de eso. Amén, hermano. Otra decimos, ya viene la mujer, ya sea el hombre, ya sea la mujer. Hermano, yo cometí infidelidad en contra de mi esposo o de mi esposa, sea el caso que sea. Pero el Señor ya me perdonó y créame que hasta eso llegamos nosotros a aceptar. Está bien, fue algo entre ellos, se perdonaron y vinieron al camino del Señor. Y es una pareja que ahora están funcionando delante del Señor. Amén. Qué bueno, están funcionando delante del Señor. Y muchas cosas que nosotros humanamente llegamos a aceptar y a entender de las otras personas. Lo que sí, y lo digo de manera muy personal, porque tengo una congregación, y no solamente ustedes, sino las diferentes iglesias donde de repente el Señor nos lleva. Imagínense que alguien dijera, hermano, yo fui, y lo voy a decir, hermano, yo fui violador de niños. Yo toqué, y no estoy diciendo que me haya pasado por eso, por supuesto, no, para nada estoy diciendo eso. Me enferma el simple hecho de saber que alguien tenga el corazón, o que no tenga el corazón para perdonar, para no tocar a una criaturita. Eso, imagínense nosotros como congregación, que alguien dijera que él viene con esa situación de años, toda la iglesia se queda como que la confianza nuestra para aquella persona como que no cabe. Y no dudando de que el Señor pueda salvarlo, porque para nada dudo que el Señor vaya a despreciarlo si es que viene con un corazón dispuesto. Pero decimos, hermano pastor, sí, ya sabe lo que este hombre hacía antes, sí, hermana. ¿Qué hacemos con él? Bueno, yo le voy a pedir de que se vaya a otra iglesia lejos por allá donde lo conozcan, donde no lo conozcan. Y ojalá que el Señor no vaya a permitir que vaya a tocar alguna otra criaturita y lo vaya a lastimar. Una de mis oraciones, cuando estuvimos trabajando con bastantes víctimas, niñitos allí, en varios casos que estuvimos, una de mis oraciones era estas. Y orando ahí por los niños cuando los miraba, Señor, cuida a estas criaturitas, por favor, y cualquier maloso, cualquier malvado, cualquiera que quiera estirar su mano para tocar a una criaturita, por favor, Señor, quiebra esas manos, rómpelos, hazle pedazos las manos antes de que vayan a tocar a una criatura. Esa era mi oración. Ahorita ya tenemos bastante ratito que no hemos tratado con esos casos, esa oración tengo ratito de no hacerla. Pero imagínense que viniera alguien en ese caso. Y ahora de repente él dijera, también quiero ser pastor, voy a estudiar para pastor. Esas cosas como nosotros, como humanamente nosotros como padres que somos, están como que no lo logramos pasar. No que no tengamos que perdonar a aquella persona, pero preferimos tenerlo a la distancia. Hasta ahí dejó ese tema. Por eso dije, yo puedo hacer, pues no sé, puedo tratar con todo lo demás. Hay pastores que conozco, hace 10, 12, 15 años eran unos grandes borrachos. Y todo el mundo los conocía y ahí queda como testimonio para ellos. Pero ese es el único detalle. Y no estoy diciendo que Dios no perdone. Pero ese es el único detalle porque tengo que cuidarlos a ustedes. Tenemos niños pequeñitos, ya me entienden todo lo que estoy diciendo y ahí lo dejo. Pero Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es lo que se nos hace difícil muchas veces entender. Porque creemos y sabemos que entre nosotros los cristianos podemos decir que bueno, hermanos, usted es salvo, nosotros no lo sabemos. ¿Quién va a llegar a la salvación? Solamente el Señor. Pero se nos hace difícil pensar que el Señor también murió por los que todavía quedan afuera. Muchos tienen esa mentalidad. Dice, yo no creo que el Señor vaya a salvar a esta persona. Se nos ha cruzado por la mente algunas veces. ¿Cómo va a ser que el Señor va a salvar a este? Un asesino. Y podemos ponerle todos los títulos a alguna persona, títulos feos. Pero como nosotros ya estamos dentro de la iglesia, junto con otros cristianos también, que nosotros les llamamos cristianos y nosotros nos hacemos llamar cristianos. A pesar de que nosotros sabemos qué es lo que sucede cuando salimos de este lugar y vamos para nuestras casas, nosotros lo sabemos. Y es una constante que yo tengo con el Señor. Le digo, Señor, ayúdame. Aún batallo con muchas cosas, me cuesta, Padre bendito santo. Sé que me has cerrado puertas y sé que me has abierto otras puertas. Y yo como quisiera todas las puertas abiertas, tal vez yo batallo con eso, ya no tanto como antes.
Pero dice, el Señor vino para salvar a los pecadores, y Pablo reconociendo dice, de los cuales yo soy el primero. Eso de decir, eso de Pablo decir, de los cuales yo soy el primero, no lo está diciendo en un sentido de que la gente se admire y diga, no, Pablo antes era un gran pecador, hermanos, era un hombre muy malo. Pero mire, el Señor no, lo que estaba dando a entender Pablo, si queremos entenderlo de esta manera, lo que estaba diciendo Pablo, el Señor me perdonó mis pecados, aún después de tantos problemas horribles que yo le causé al Señor. Aún así el Señor le puso solución a mi vida. No lo está diciendo para grandeza de Él, sino para la grandeza de la misericordia de nuestro Señor. Por eso Él estaba hablando de esa manera. Y aquí nos lo dice, aquí da la respuesta en el versículo 16. Porque por esto fui recibido misericordia. ¿Por qué? Por la palabra del Señor, la palabra de gracia del Señor. Dice, por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, no lo hizo porque yo lo mereciera, no lo hizo porque yo fuera la gran cosa, no lo hizo porque el Señor estaba obligado a salvarme, no lo hizo por eso, sino que lo hizo para su misma gloria de Él. Porque la gente, sabiendo de que el Señor había salvado a este Pablo tremendo, terrible, perseguidor, blasfemador, de todo. Pablo lo conocemos, lo que era Saulo. Sabemos quién era, conocemos la historia de él. Pero aún así dice que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le mostró misericordia, el primero en toda su clemencia. Pero esto fue para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo sirvió como ejemplo de la misericordia del Señor. Me detengo un poquito allí, dice allá en Marcos 2:17. Al oír esto Jesús, porque estaban ahí en una discusión, y Jesús, escuchando lo que estaban hablando, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nuestro Señor sabía lo que iba a suceder en estos días, que era lo mismo que estaba sucediendo en aquellos días con la iglesia, donde todo el mundo peleaba y cada uno ponía su gran linaje, su gran descendencia. Ah, perdóname, hermano, yo soy hijo directo de Abraham. Oh, perdóname, hermano, yo soy pastor de hace tantísimos años. Oh, perdóname, hermano, yo he hecho sanidades con mis manos, el Señor ha permitido. Hermano, perdóname, pero yo soy un gran intérprete de la palabra del Señor. Y empezamos a ponernos tantos títulos. Yo lo que digo y lo sigo diciendo, es cierto, el Señor me ha permitido ser maestro, pero tengo otros maestros mucho más arriba que yo, de los cuales yo aprendo. Y eso me mantiene en humildad. Es bueno tener cabeza sobre uno, tener autoridad sobre uno. Yo tengo mis autoridades, que son mis maestros de los libros. Muchas veces no hablo con ellos, nomás veo sus escritos, lo que ellos tienen, y eso me ayuda mucho a mantenerme a mí en la línea del Señor. Si yo empezara yo mismo a producir mi propio material, es cierto, sí lo he hecho varias veces, y después cuando lo comparo me ha salido, oye, me salió bien, qué bueno, sí logro entender de la palabra, pero cuando me empiezo a quitar la cabeza que está sobre mí, la autoridad que está sobre mí, y sí entiendo que la autoridad es Dios, Cristo, el varón, luego la mujer, lo entiendo perfectamente, ese es el orden que hay. Pero sobre la cabeza de mí también hay muchos maestros que me ayudan a caminar en el camino derecho del Señor. Me ayudan a caminar en eso, y también les he pedido a muchos de ustedes que de repente, por favor, si yo estoy diciendo algo que sea fuera de lo que el Señor nos ha mandado, de lo que el Señor dice, ayúdenme. Y pueden venir y decirme, hermano César, pueden hacerlo. Ya si me dicen, hermano pastor, a ver, bendito sea el Señor. Sí, hermano César, mira lo que está diciendo aquí no es bíblico, no está. Ay, hermano, gracias por ayudarme.
porque por la misericordia del Señor te dio visión para que pudieras venirme y decirme dónde yo estoy fallando. Gracias, mi hermano. Y sí, voy a hacer las cosas mejor, no te preocupes. Claro, si el hermano viene y me dice, hermano, pero es que si hacemos esto, yo no creo que la Biblia sea tan mala y no nos permita hacer esto. Permíteme, hermano, que es lo que dice la palabra del Señor. Yo también voy a corregir de manera firme, con la autoridad que el Señor me da. No con la autoridad que yo quiera imponer sobre las personas. Porque la autoridad que yo quiera imponer es temporal, es pasajera. De nada sirve. Un día alguna persona se enoja conmigo y se acabó la autoridad que yo tal vez pude haber tenido sobre aquella persona. Ahora, si vienen y yo le impongo la autoridad del Señor y aquella persona se enoja, yo no he perdido la autoridad, mucho menos la palabra del Señor. La persona que ella sigue estando bajo juicio de la palabra del Señor. Y dice todavía Pablo aquí hablando, dice, versículo 17, me gusta, porque el versículo 17 no lo pone ni siquiera al final del capítulo 1. Lo pone casi al final, reconociendo esto. Donde dice, por tanto, y aún no ha terminado lo que está escribiendo en el 1, como dije. Dice, por tanto, dice Pablo, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parecería que ahí terminó el capítulo. Parecería que a Pablo después se le ocurrió que se le había olvidado algo y continuó escribiendo. No, él estaba dando el momento en ese, estaba dando toda la gloria, toda la honra al Rey de Reyes, al Dios invisible, inmortal, al único sabio Dios, absolutamente todo. Estaba dando todo el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero eso era algo personal que Pablo estaba haciendo. Aún no había terminado de hablar con Timoteo. A Timoteo todavía faltaba que le diera unos ordenamientos más. Y se lo dice así: este mandamiento, la palabra que se usa ahí fue la misma palabra que vimos al principio, en el versículo 3 del capítulo 1, donde dice, regresemos unos versículos, en el versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases? Esa palabra para que mandases es la misma palabra que se ocupa en el versículo donde dice este mandamiento. O sea, te estoy ordenando. Y la palabra que Pablo ocupó en el versículo 3 es aquella de palabra de un jefe militar a un subalterno. Digamos un comandante o un sargento a sus soldados, o un comandante a un sargento, o un sargento a un cabo. Ese tipo de ordenanzas que y el otro tiene recibir la orden inmediatamente sin argumentar. Bueno, que no te digo una orden, sí mi comandante, sí mi general, pues vaya y hágalo pues. No te pedí que me hicieras un favor, te di una orden y eso es lo que tenías que hacer. Entonces en el versículo 3 es tema para que mandases, o sea que dieras órdenes a algunos para que no prediquen la torcedera que andan predicando, porque andan mal. Así que vas y me las ordenas, y así como soldados de Cristo de manera militar tienen que obedecer. ¿Puede un soldado no obedecer a las órdenes de su superior? Por supuesto que puede hacerlo, pero ya sabe lo que le viene: corte marcial. Van y lo llevan a la corte del ejército y se juzga por lo que ha hecho. Y de ahí lo que se le da, ya sea, tiene sus diferentes castigos, y uno de ellos, cárcel de ellos mismos. La Bartolina, que le llaman, lo mandan a Bartolina al soldado. O si es y después de Bartolina, le dan de baja, pero le dan de baja sin honores. ¿Estuviste en el ejército? Sí, pero me sacaron. ¿Y por qué te sacaron? Pues porque me porté mal. Entonces saliste mal del ejército, correcto. Entonces, si alguien no te obedece, Timoteo, dalo de baja. Y lo vamos a ver más adelante, más adelante que en el versículo 20 ahorita. Dalo de baja, no sirve de nada, sácalo. No quiere obedecer, va para afuera. Hermano, pero es que eso no es bíblico, sacar a la gente de la iglesia. Hay un proceso, y ya lo he platicado con ustedes. Se le llama en secreto, hermano, andas mal. No, hermano, que yo ando bien, ok, se llaman 2, 3 testigos. Allí en Mateo capítulo 18 encontramos eso. Se llaman 2, 3 testigos, hermano.
yo quise corregir al hermano bíblicamente. No, que no quiero, y no quiero. Bueno, tenemos 2 o 3 testigos. El orden que se nos da, como dije en Mateo capítulo 18. Entonces, hermanos, tenemos aquí al hermano que no quiere salir del error, pero estamos hablando de errores terribles. De pecados terribles. No me refiero que de repente falló en alguna cosita. Ay, hermano, qué feo siento porque me equivoqué. No, hermano, no te preocupes. Hay cierto, y yo desde cuando digo que estoy hablando que voy a hablar con ustedes de los 3 niveles de pecado que hay en la Biblia. 3 niveles. Y todavía lo tengo pendiente y lo estoy preparando, poco a poco lo voy preparando. Entonces en este caso viene y dice, o sea, te mando, Timoteo, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, no te estoy pidiendo de favor, sino que te estoy ordenando como un jefe militar a un subalterno. Le dice, para que conforme a las escrituras, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Lo que acabo de decir, obedecer un subalterno a un superior. Pablo estaba ocupando esa palabra y hace énfasis para que entendamos la palabra que Pablo estaba usando. Te estoy dando órdenes. ¿No quieres obedecer las órdenes? Está bien. Veamos lo que sucede con aquellos que no quieren recibir las órdenes del Señor. Y en este caso, las órdenes que el Señor me da a mí para que yo les diga a ustedes y los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Ahora, si alguien quiere contrarrestar la orden del Señor, está contrarrestando la orden de nuestro superior, de nuestro capellán mayor, de nuestro comandante en jefe, de nuestro general de todas las fuerzas armadas que somos nosotros. Y muchos no quieren obedecer y de repente los van a ver fuera del encuartelamiento que el Señor tiene, donde obedecemos al Señor. Y dice, manteniendo, ¿de qué manera militamos en la milicia del Señor? Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Timoteo, hubo profecía sobre ti, versículo 18. Hubo profecía sobre ti que tú ibas a venir a trabajar en la milicia del Señor. Mantente en la profecía que hubo sobre ti. Y te mando que te encargues de esto. No que la profecía es la que a ti te da la autoridad. Porque puede llegar una profecía verdadera sobre ti. Y tú puedes desecharla de repente. Y dice, pero que milites por ellas en una buena milicia. Mantener la fe no es fácil, lo sé. Especialmente cuando vemos de que nuestro ejército vaya perdiendo la batalla. Porque hay momentos, y van a haber momentos, donde nosotros como iglesia cristiana vamos a perder unas batallas donde muchos, miles y miles de nosotros van a ser muertos. Y me refiero a muertos físicamente. Pablo lo hizo en aquellos años, hace 2000 años. Pablo lo hizo. Alrededor de 2000 años. Pablo lo hizo atacando la iglesia cristiana. Lo hizo de manera terrible. Y en aquella época hubo gente de que Pablo los obligó a blasfemar el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Los obligó porque la amenaza era de muerte. No que Pablo, como dije, no que Pablo hubiese matado a alguien. Yo no logré encontrar en la Biblia o en algo por ahí de que Pablo hubiera de manera material haber sido el autor material de un asesinato, pero sí autor intelectual. Entonces sí dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. A Pablo pudieron haberlo acusado, y lo acusaron de haber sido un asesino, de haber sido un perseguidor. Y todo eso, Pablo decía, todo eso queda atrás, ya no más. Y sabemos cómo es la tradición, dice, no está escrito en la Biblia, pero la tradición dice de que Pablo murió descabezado, decapitado allá en Roma. Eso lo dice la tradición. Entonces viene acá y Pablo le hace ver a Timoteo de que muchos recibieron las órdenes militares, si queremos, la milicia del Señor, recibieron las órdenes estas, pero decidieron no aceptarlas, no acatarlas, no cumplirlas. Y aquí nos lo dice Pablo.
desechándola, dice, desechándola, en la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, no quisieron cumplir las órdenes del Señor, su fe se fue por otro lado y terminaron naufragando, o sea, ahogados en sus propios pensamientos, ideas, concupiscencias, razonamientos de ellos mismos. Versículo 20. Y aquí menciona a dos de ellos. No sabemos nada más de estos dos personajes, de Himeneo y Alejandro. No sabemos más, sino lo que nos dice acá. Pablo dice, de los cuales, fíjense, y más adelante vamos también a encontrar a Alejandro en otras situaciones y parecería entenderse que es el mismo Alejandro. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora Pablo está diciendo en el versículo 13 de aquí del capítulo donde estamos, uno de los errores, de los pecados que a Pablo se le podrían haber estregado en la cara y decirle, Pablo, ¿cómo te atreves a venir y decirle al hermano Himeneo y al hermano Alejandro? Es cierto que estos dos varones están mal dentro de la iglesia, sí están mal, y necesitan que alguien venga y les dé órdenes de que dejen de hacer las cosas que están haciendo. Pero Pablo, ¿por qué vienes tú? Si acuérdate antes, versículo 13. Acuérdate antes cuando dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Acuérdate, Pablo, lo que tú eras. Ahora, ¿cómo vienes a decirle a los hermanos que están mal? Pablo estaba juzgando con autoridad. Hermanos, yo sé lo que es ser un blasfemador. Yo sé lo que es ser un perseguidor. Yo sé lo que es ser un injuriador. Yo lo sé todo eso, hermano, todo eso. Pero por la gracia del Señor, no por lo grande que yo haya sido, sino por la gracia del Señor, el Señor me perdonó y por la gracia, por la misericordia de Él, Él me sacó de donde yo estaba. Entonces ahora con autoridad yo puedo venir y decirle a la persona o a las personas, en este caso a estos dos, Himeneo y Alejandro, y decirles, hermano, estás mal, estás en pecado. Lo que estás haciendo es blasfemia en contra del Señor. Y como yo estuve metido en la blasfemia en contra del Señor, yo te puedo decir con autoridad que tú estás mal. Imaginémonos si Pablo no tuviera la gran cosa de pecados aquí registrados en la Biblia. Y Pablo hubiera sido un hombre recto, justo y tanta cosa, que no encontráramos mayor cosa para decirle a Pablo de que él estaba mal. Hermano Himeneo, hermano Alejandro, vengan por favor. No empieces, Pablo. No empieces a querer corregirlos, porque ahora tú, como nunca estuviste en esta situación, te crees el muy espiritual. Te crees la gran cosa. Imagínense cómo somos de buenos para torcer la palabra. O sea, si alguien que estuvo en ese pecado no nos puede decir nada porque hace 10, 15, 20 años cometió este error y no merece mi perdón. Ahora, como dije, si el hermano César no tuviera los errores que tuvo, y ven, no, hermano César, ¿cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a decir lo que siente un borracho? Si tú nunca fuiste borracho, no me vengas a querer corregir, hermano, porque tú nunca estuviste en ese problema, hermano. Yo también estuve en ese problema hace 30 y tantos años. Yo también estuve en ese problema, hermano, más de 35 años. Hermano, yo entiendo, y el Señor puede sacarte, porque de allí me sacó a mí también, en su momento, allá en 1987, 1988. Hagan la cuenta ustedes. Entonces yo con autoridad puedo venir y decirle a una persona, hermano, el Señor puede sacarte de eso. Lo hizo conmigo. Y estoy fuera de todo eso. Ay, te crees muy perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Cumples toda la palabra? No, hermano. No cumplo toda la palabra. Pero el único que ha cumplido toda la palabra, que cumple toda la palabra, es nuestro Señor. Y Él es el que me ha perdonado. El mismo que te puede perdonar a ti. Pero tienes que ir poco a poco dejando los errores que tienes. Y yo puedo asegurarles por la gracia del Señor
que no soy la misma persona de hace 35, 40 años. Pero tampoco soy la persona que todavía me quedan 10, 12, 15 años más. Todavía no lo soy. Lo sé, todavía fallo. Todavía tengo debilidades, todavía tengo errores, todavía tengo cambios de temperamento, y estoy batallando contra eso, como Pablo lo decía también. No es que yo quisiera hacer esas cosas, pero la naturaleza del pecado que está en mí es la que me hace hacer estos errores, cometer estos errores, y no voy a decir pecados. Pero batallo y le digo al Señor: Señor, ayúdame a salir de esto. Ahora, las personas que me conocerían o que me conocieran de hace tantísimos años, y uno de ellos son mis compañeros de escuela, de allá de 1986, que fue el último año que yo fui a la escuela allá en El Salvador, en mi país. De ahí pues venimos para acá y es otra historia. Pero mis amigos de allá de 1986, que fue el último año cuando me gradué y todo de la escuela, y hasta allá quedamos y nos venimos a encontrar ahí otra vez como en el año 2010. Todavía el Señor no me había puesto donde me ha puesto ahora. El Señor es el que me ha puesto. Entonces me costaba un montón. Ahora, cuando ellos en el 2010 nos encontramos, de todos modos escuchaban ellos de que yo hablaba de cierta manera diferente. Y me dijeron, César, me decía, o Mauricio, como todo el mundo me conocía allá, me dice: vos no hablás como hablabas en la escuela. No te comportás como te comportabas en la escuela. No hacías esto como allá en la escuela, porque era terrible, era tremendo en la escuela. Era famoso yo por mi comportamiento. Entonces, ahora con el tiempo, el Señor por su gracia me ha ido poniendo en lugares más altos, más elevados, porque Él ha querido. Hoy tuvimos participación ahí en la reunión del concilio. Se hacen 2 al año, ahorita la de enero, y la otra va a ser hasta en el mes de julio. Y mi Señor allí, en ese lugar, ya me puso en una mesa diferente para poder servir yo dentro de la directiva del concilio. Ay, hermano, mira, el Señor ya me puso en un ministerio más alto. Ay, hermano, usted tiene ministerio. No, soy un servidor nada más. Y donde venían entrando los americanos y ahí tomando notas y haciendo tanta cosa de cada uno, y llegaron mis hermanos hispanos también y me vieron en esa mesa. Me dicen: hermano, les digo, bueno, el Señor fue el que puso gracia en los ojos de mi hermano para que me pusieran acá. No, hermano, tú vas subiendo, aquí vas subiendo de grado en esto. No, hermano, no te preocupes, porque si todo el mundo me conociera desde aquella época, de allá de los 80s, terrible muchacho, terrible, malo yo, terrible, las cosas que hice y avergoncé a mi Señor. Pero qué bueno tener el sentimiento de culpa, qué bueno tener las consecuencias del pecado. No dije la carga del pecado. La carga del pecado es aquella que no nos quitamos y seguimos pecando y pecando y pecando. Las consecuencias del pecado es el sentimiento de culpa. Es bueno para que no volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Consecuencia de pecado podría ser también, como dije, aquellos de que eran ladrones y se meten a una tiendita a robar, y el dueño de la tienda se defiende como puede, le dispara, le pega en la espalda y ya lo dejó paralítico. Y nunca vuelve a robar, y dice, porque ahora ya no puede, de todos modos, hasta en silla de ruedas. Y dice: Señor, perdóname, entrego mi vida aquí en mi silla de ruedas. No te preocupes, hijo, yo te perdono, Señor, pero es que ya era malo, ya era un gran ladrón, robaba y tanta cosa, golpeé gente y lastimé gente. Señor, perdóname, te perdono, no hay problema, te perdono. Ahora, Señor, ¿qué hago con la consecuencia de mi pecado? Estoy en silla de ruedas. Continúas con la consecuencia de tu pecado. Como Pablo le pidió al Señor, le dice 3 veces. Dice: 3 veces te he rogado, Señor, dice, que me quites el aguijón de la carne. Y la respuesta del Señor fue: que te baste mi gracia, que te baste mi perdón, que te baste lo que yo soy. No le quitó el aguijón de la carne. No sabemos en realidad cuál es el aguijón de la carne. Hay algunas nociones, algunas pistas, que algunos dicen que pudo haber sido alguna ceguera parcial. Hasta ahí podemos llegar, y algunas otras cosas, pero ceguera parcial, porque allá camino a Damasco, nuestro Señor le aparece en aquella luz brillante y lo deja ciego a Pablo. Y de alguna manera llega a la casa de Ananías. Y Ananías viene y ora por él, y él recupera su vista. Dice que de sus ojos caían como escamas de pescado, caían de sus ojos. Y muchos entienden de que Pablo no recibió la visión completa como él hubiera querido recibir, porque en una ocasión escribió y dijo: escribo con letras grandes.
Escribía él con letras grandes porque letra pequeña no alcanzaba a ver. Y dice, y también en otra ocasión menciona, dice, porque algunos de ustedes, si hubieran podido, me hubieran dado sus ojos, dando a entender que sus ojos ya no funcionaban bien del todo. Entonces entendemos que el aguijón de la carne que Pablo tenía es la consecuencia del pecado. Y el Señor le puso, y digo, entendemos, no estoy diciendo que así es, entendemos que Pablo pudo haber quedado con alguna ceguera parcial. Pero Pablo entendía de que el Señor no lo quiso sanar, para que Pablo se mantuviera dentro de las órdenes militantes que el Señor había impuesto sobre él. Y como dije, versículo 20, a Himeneo y Alejandro no quisieron someterse a las órdenes militantes que se estaban dando. Entonces Pablo se los entrega a Satanás. Dice, para que aprendan a no blasfemar. Siendo que Pablo había también sido un blasfemador en su tiempo, un blasfemo, perdón, en su tiempo. Nos ponemos de pie y hasta ahí llegamos con el capítulo 1, terminamos. Y vamos a continuar el próximo fin de semana, obviamente el sábado, con el capítulo 2 de la carta de Pablo a Timoteo. Entonces nos ponemos delante